Amigos, este programa tiene como objetivo, como propósito, hacer docencia para crear conciencia. Ese es el objetivo nuestro. Y en base a eso, hemos nosotros esta mañana tenido el privilegio de tener en este programa al doctor Jorge Gianarenas. Él es un abogado constitucionalista muy reconocido. Es además consultor independiente, profesor en Florida State University, también en la maestría de filosofía práctica en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Estudió Derecho en la Universidad Nacional a propósito. Luego tiene un doctorado en filosofía, un PhD también en las universidades de Norwich y de Sussex en Inglaterra. Una persona que tiene una especialidad, un MA en Social and Political Thought. ¿Correcto, doctor Gianarenas? Correcto, sí. Gianareas. Gianareas. Gianareas, gracias. Gianareas. Fue jefe de Sabrina también. Fue un hombre que le... Cuando ella llegó... Jefe nada. Jefe nunca. Fui un facilitador solamente. Mire, editor. Fue un gran editor. Y maestro. Y maestro. Oye, muy lindo te quedó eso, Sabrina. Muy bien. Entremos en materia. Doctor Gianareas, hay muchas especulaciones, muchos comentarios de diversos profesionales del derecho interpretando lo que ha tomado como medida precautoria el gobierno nacional, que ha impuesto en la provincia de Bocas del Toro dejar sin internet a la provincia, o sea, sin comunicación, ¿no? Sí. Eso es, en opinión de no pocos, una medida que atenta contra la libertad de expresión y la comunicación. Entonces, me gustaría escuchar su opinión como abogado constitucionalista acerca de esa medida adoptada por el Ejecutivo, doctor Gianareas. Mira, yo en realidad sé muy poco de lo que está pasando, veo lo que todo el mundo ve y escucho toda clase de teorías y sobre todo teorías de la conspiración. Y creo que debemos reconocer que sabemos muy poco de lo que verdaderamente está pasando. Sobre lo que me preguntas, creo también que es importante recordar que el servicio de Internet no es un servicio que dispensa el Estado. El servicio de Internet es un servicio que está contratado por empresas. Y esas empresas operan en Panamá sobre la base de ciertas condiciones. Si el Estado les dice suspende el servicio por esta razón, la empresa puede decidir no suspenderlo y entonces sería interesante ver una litigación entre el Estado y la empresa que provee el servicio. Pero eso no ha ocurrido. Al Estado le ha dicho suspende el servicio y la empresa lo ha suspendido. De celulares y también de Internet, o sea, las dos cosas. Sí, y la empresa lo ha suspendido. Así que ahora lo que queda es la relación entre esa corporación que provee el servicio y sus usuarios, sus clientes. Y yo la verdad es que no veo ahora mismo que eso se esté discutiendo. Si tú me preguntas si el gobierno tiene derecho a hacer eso, bueno, es una medida de seguridad, porque obviamente a través de las conexiones por Internet y a través de los celulares, evidentemente lo que sea que esté pasando en Boca del Toro, evidentemente necesitan coordinar y coordinan a través de esas vías. Así que es una manera de afectar eso. Que se afectan otros ciudadanos, sí, es verdad, se afectan otros ciudadanos, de la misma manera que cuando se protesta se afectan otros ciudadanos que no son los que están protestando. Así que yo creo que estamos en un momento en donde todos los bienes colectivos están sufriendo y están sufriendo producto del conflicto que hay.
No es producto de una mala voluntad de una persona, es producto del conflicto. Sabrina. Entendiendo y compartiendo que hay mucho que no conocemos, porque evidentemente no hay forma de comunicar, hay pocos periodistas allá, y que hay mucha teoría de la conspiración dando vueltas. Simplemente tratando de entender la utilidad o la necesidad del estado de urgencia y tomando el recuento de hechos que hizo Camila. En el momento en que la Operación Omega decide desplegar, digamos, un número máximo de policías o de seguridad y los envía a Bocas del Toro, en ese momento coincide con la noche en que empiezan los peores incidentes y al día siguiente se decreta el estado de urgencia. Yo creo que eso enciende alarmas o crea preguntas sobre la efectividad de la policía, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿había alguna alternativa al estado de urgencia? ¿Cómo un estado respetuoso de los derechos humanos debe idealmente manejar una situación que el propio estado ya ha reconocido, el propio gobierno ha reconocido, es distinta o independiente de las protestas contra la ley que reforma el Seguro Social? El propio ministro Ábrego lo ha dicho, es un caso de vandalismo, de pandillas donde hay colaboración de autoridades locales. Son las propias palabras del ministro de Seguridad. ¿Cómo se maneja idealmente una situación así? Bueno, yo creo que vivimos en tiempos de pensamiento débil, además. Creo que vivimos en tiempos en donde las reacciones emocionales están a flor de piel y no necesariamente son reacciones que han pasado por el tamiz de eso que llamamos el pensamiento analítico. Yo creo que todos sabemos que en realidad el Estado es el garante del orden, y no solamente es el garante del orden, sino que es el ente que tiene el monopolio en el uso de la violencia. Todos sabemos que donde hay una situación de conflicto, el que está autorizado para usar la violencia es el Estado. Pero bueno, la gente quiere olvidar convenientemente eso sobre la base de reclamaciones que suponen la literal abolición de las instituciones. Yo creo que efectivamente hay una gran desconfianza hacia el Estado. Creo que efectivamente la gente no termina de entender que las soluciones tienen que ser institucionales para que sean duraderas y que las cosas no van a resolverse de un día para otro. Las cosas no se van a resolver sentándose a la mesa ni un día ni un mes. Entonces, sí, yo diría que el recurso a la violencia por cualquier parte solamente va a hacer las cosas peor cada vez. Y no encuentro ecos de ese pensamiento en muchos de los movimientos que hay hoy. Al contrario, de alguna manera lo que yo percibo es una sensación de que están a punto de derrotar al Estado, de que el Estado está en lo equivocado en todas las cosas que sostiene y que están a punto de derrotarlo. Y no sé, me parece que están subestimando eso que se llaman las fuerzas del Estado. Camila. Uno de los grandes cuestionamientos que he visto alrededor del estado de urgencia es el tema del habeas corpus. Sí. No sé si nos puede poner un poco en contexto cuál es el cuestionamiento y compartir su posición. Mira, desde el punto de vista del derecho constitucional, solamente la introducción del estado de urgencia en la Constitución ya te dice que el estado de urgencia es una institución de protección de derechos. El estado de urgencia no es una institución para violar los derechos, es para protegerlos. ¿Y cómo los protege? Los protege diciendo, primero que todo, que no es necesario suspender la Constitución,
Le dice, se suspenden artículos tal, cual, etcétera. O sea, artículos muy precisos sobre cuáles se puede suspender, quién lo puede suspender y por cuánto tiempo lo puede suspender. La constitución que tenemos dice máximo de 10 días. El gobierno decidió hacerlo por 5 días. Eso ya es de por sí una institución de control. Sobre el habeas corpus que me preguntas de una manera concreta, yo siento que la ciudadanía en general piensa que habeas corpus es sinónimo de liberación inmediata. Donde tú pones un habeas corpus, inmediatamente liberan a la persona. En realidad, eso no es así. En realidad, el habeas corpus hoy es un instrumento mucho más amplio para, digamos, salvaguardar, proteger los derechos de los detenidos. Por ejemplo, en Panamá desde hace años, hace más de 2 décadas yo creo, se usa el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo, dice, oye, esa persona está detenida por un tiempo, mientras se le investiga, no la deben colocar en el sistema, en la mega joya. Tienen que colocarla en una celda apropiada al hecho de que no está cumpliendo una pena de prisión. Es decir, la persona va a seguir en prisión, pero va a seguir en otra prisión. Entonces, claro, sobre esa óptica, la Convención Americana considera que el habeas corpus no puede ser suspendido. No es una garantía que puede ser suspendida por el estado de urgencia. Y hay una opinión consultiva del año 87 de la misma Corte Interamericana, interpretando la convención, que dice que el Estado tiene una serie de obligaciones en materia de habeas corpus. Por ejemplo, la exhibición del detenido. Si el detenido, el abogado, debe tener un abogado y el abogado puede verlo. ¿Por qué? Porque se necesita monitorear, verificar que esa persona que está siendo detenida no está siendo torturada. No, que no hay una desaparición forzosa. Exactamente. O que nadie sabe dónde está. O sea, tiene que haber un nivel de control. Así es. Y creo, y para regresar, porque creo que no hayas entrado al programa todavía, planteaba el tema de la proporcionalidad. Camila, y de cómo, y de estas, sí, 30 segundos, y de estas dicotomías falsas que se han formado de que uno o tiene que apoyar al gobierno 100% o uno también es un subversivo, y eso no es así. No caigas uno puede cuestionar, y creo que todos, incluso el mismo gobierno, tiene que estar constantemente cuestionando lo que está haciendo para garantizar que se esté haciendo de la mejor manera, y al final del día, los resultados pueden demostrar que, mira, tenían razón, y entonces, qué bueno, pero también podría ser, ¿por qué nadie mencionó esto más temprano? Entonces, o sea, uno tiene que haber chequeos constantes, y eso no es que uno está apoyando el vandalismo, es un tema de cautela, proporcionalidad, y que el Estado tiene que tener mucho cuidado en cómo actúa también, porque el Estado tiene obligaciones con los ciudadanos. Absolutamente. Permiso, Jorge, un corte comercial, pero ¿saben qué? No se debe criminalizar el disenso. En una democracia, eso es prohibido. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Para los que nos están escuchando a través de Facebook Live, porque esto a diferencia de la televisión, a pesar de que estamos en video, en los cortes comerciales no se escucha lo que la gente, los invitados y los presentadores hablan. Nosotros queremos preguntarle al doctor Llanareas lo siguiente. Mire, la falta de opiniones legales me preocupa mucho. Los abogados, un silencio no sepulcral, pero cercano, muy cercano al silencio de los difuntos, ¿no? En un tema tan delicado como este, lo que vale la pena es escuchar a la gente que piensa. Usted hablaba de la falta de pensamiento analítico. Me preocupa muchísimo. Y nosotros estamos exactamente en contra de ese tipo de criterios. Por eso invitamos personas de su nivel, doctor Llanareas. Bien. El abogado Guillermo Cochés, que estuvo con nosotros hace unos días atrás, él ha dicho de cara al sol que la medida contra la comunidad en Bocas del Toro fue declarada ilegal en el gobierno de Ricardo Martinelli, pero que ahora el gobierno Mulino la adopta a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había establecido
que era ilegal. Usted como constitucionalista, ¿qué opina de eso, doctor Llanareas? Bueno, entiendo que lo que ocurrió en el gobierno de Ricardo Martinelli fue diferente. Fue una medida que provino de la misma Autoridad de Servicios Públicos y además en aquella ocasión no se había declarado el estado de emergencia. Así que sí hay una serie de diferencias con aquella situación y sí, es verdad, la medida adoptada por la SEP fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Okay. Eso es correcto. Gracias. Sí, ahora, lo que decíamos era de que sí, que yo creo que ahí estamos en tiempos confusos, en tiempos de miedos, también la gente tiene miedo, hay unos que tienen miedo de parecerse al gobierno y por lo tanto no dicen las cosas más básicas que hay que decir, hay otros que tienen miedo de parecerse a la protesta y tampoco dicen las cosas que hay que decir. Así que así de complicados estamos. Yo quiero retomar el tema de cuando decimos que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia en sociedad, precisamente porque los actos de violencia de particulares contra bienes, ya sea del Estado o de otros particulares, no tienen justificación. No podemos hacer de eso ahora una santificación de cualquier cosa. Yo he escuchado a personas inteligentes decir que es que la gente está cansada. Hombre, la gente está cansada en todas partes del país. La gente está cansada en la ciudad de Panamá. ¿Ustedes se imaginan si eso se generaliza, el caos de Boca del Toro se generaliza a todo el país? Yo creo que no nos va a ir bien a ninguno. Y ese pensamiento colectivo de lo que nos interesa a todos también es algo que se está perdiendo, es algo muy débil, es una membrana casi inexistente. No hay un filtro para pensar, oye, ¿qué es lo que verdaderamente nos conviene a todos? Así que yo diría que además de recordar que el Estado tiene el monopolio de la violencia, hay que recordarle al Estado cuáles son sus obligaciones. Una vez que uno hace ese reconocimiento, dice, bueno, usted tiene estas obligaciones. Y entre las obligaciones está cumplir con la Constitución, las leyes. El Estado está instituido para proteger los derechos de todas las personas. Yo el otro día comentaba cuando el gabinete dio el comunicado del día viernes del decreto que había firmado el presidente y el señor ministro de la presidencia dijo, el Estado está instituido para proteger a la mayoría de las personas. Eso no es correcto. El Estado no está instituido para proteger a la mayoría de las personas. Está instituido para proteger a todas, absolutamente todas las personas, sean a favor tuyo o en contra tuyo. A veces el gobierno se mueve de una manera que parece pensar que solamente debe proteger a los que están a favor del gobierno. Y eso es no entender cuál es su misión. También hay algo que está ocurriendo en esta coyuntura y que a mí me parece muy crítico, y es el excesivo protagonismo que está teniendo el temperamento del presidente. Él mismo, no son palabras mías, él mismo ha dicho que él es de mecha corta. A mí ese tipo de cosas, de nuevo, me parece un poco peligroso, porque el rol que él tiene como presidente lo tiene que cumplir independientemente de cuáles son sus emociones. Si él tiene o no tiene control emocional, eso es en perjuicio suyo. Y eso también no se ha dicho lo suficiente. El gobierno ha hecho demasiadas cosas que son en perjuicio suyo, en su capacidad de generar confianza, en su capacidad de generar consenso. Es un ejercicio demasiado repetido, es casi un ejercicio semanal. Así que yo diría que hay que pensar en cuáles son las condiciones para poder tener paz social otra vez. Y no es solamente el uso de la policía, no es el despliegue de las tres fuerzas de la fuerza pública. No, no es eso, es otra cosa.
Y eso lo hablamos la semana pasada, que aún si se logra contener a nivel de seguridad, ¿qué viene después? ¿Cuál va a ser el paso político para restaurar el tejido social de la zona y evitar que en 2 meses volvamos a tener una parte 2? Antes que se nos acabe el tiempo, otra consecuencia importante que hemos visto de toda esta movilización, protesta a nivel nacional ha sido la afectación a las clases, al año escolar, a los estudiantes, muchos de los cuales perdieron el primer trimestre. Hoy inicia el segundo trimestre con no puedo decir otra palabra, con una advertencia por parte del Meduca de que los docentes que no regresen serán reemplazados, que hoy era como la fecha límite, y al mismo tiempo unos dirigentes magisteriales que en conferencia de prensa, me parece que el viernes dijeron que no van a regresar. Entonces, ¿cuál es su posición sobre lo que está ocurriendo con el año escolar y qué cree usted que debe ocurrir de aquí en adelante? Mira, es una tragedia lo que está ocurriendo con el año escolar y de nuevo no desliguemos el contexto actual del contexto más amplio de los últimos años. Desde el 2020 para acá ha habido una constante y es el tema de la pérdida de clases. La cantidad de días de clases que ha perdido, por ejemplo, un niño, una niña que está en 6º año, que está para graduarse, en toda su secundaria. Es terrible la cantidad de años que han perdido, sumando los del 20, los del 21, los del 23, los de este año, el 22 también. En fin, yo creo que yo esperaría de los docentes una mayor sensibilidad con los estudiantes, de que sencillamente están arruinando el futuro de esas personas. Y del país también. Bueno, y del país. Entonces, creo que se necesita contextualizar un poco más la situación. Ya le digo, piensen eso, los chicos que se van a graduar de 6º año este año, la cantidad de días de clase que han perdido, eso no se recupera. Entonces, esas actitudes intransigentes me parece que no pueden ser bienvenidas por la ciudadanía. Doctor Jorge Yanarea, qué pena que el tiempo se nos va. Sabina, 1 minuto de pregunta, 1 minuto de respuesta para el doctor Jorge Yanarea. ¿Estás lista? Sí, creo que el doctor Yanarias ha hecho una excelente radiografía del pensamiento, de la falsa dicotomía, como dijo Camila, que está dividiendo a la sociedad y de la responsabilidad que tiene el gobierno en moderar su lenguaje porque está teniendo un impacto innegable en la polarización de la social. Y en ese sentido, lo único que preguntaría o agregaría es que así como el temperamento del presidente es protagónico en la situación, quizá también la situación o el estilo de la ministra de Educación ha adquirido cierto protagonismo. O sea, ya en la mitad de esta huelga sostenida la semana pasada, el presidente le paró el segundo gol a Lucy Molinar. Y en un gobierno, digamos, normal o en un país con algo de responsabilidad política, pues ella hubiese puesto su cargo a disposición porque fue de una manera muy abierta. Que si me pudiera dar, además de, obviamente, la negativa de los docentes o la intransigencia de los docentes del gremio docente, que siempre han tenido un papel importante en las luchas sociales, eso es innegable. El papel de la ministra sería mi pregunta. Sí, yo lamento mucho lo que ha ocurrido con, sobre todo esa segunda licitación, porque esa segunda licitación era sobre alimentación. Y al no proceder, bueno, sencillamente está afectando a los niños en las escuelas. La alimentación de la que estamos hablando no es un extra, no es una cosa que si podemos tener bien, si no, no importa. No. Esa alimentación es fundamental para la educación. No se puede esperar que un niño rinda igual en la escuela con o sin alimentación. Y creo que no se está tomando eso en cuenta. Yo, la verdad, conozco muy poco de cómo es la gestión de la ministra en el Meduca.
Conozco a la ministra, sé que está en su segunda vez como ministra, pero lo que veo es que sencillamente está sobrepasada por el conflicto. Ella no tiene canales regulares de comunicación con los gremios. Los gremios parece que se comunican con la ministra a través de las conferencias de prensa que salen en televisión. Eso no puede seguir así. Las autoridades, repito, tienen la obligación de sentarse a escuchar, de sentarse a ponerse de acuerdo con las personas que por alguna razón tienen puntos de desacuerdo con lo que se está haciendo. Tenemos que volver a pensar en canales institucionales. No, esto no es acerca de comunicarse por medios sociales y por conferencia de prensa, que es lo que está ocurriendo. Doctor Jorge Llanareas, gracias por la precisión con que ha usted expresado su opinión acerca de la crítica situación que vive el país. Lo felicito, no esperaba menos, para que sepa. Por eso lo hemos invitado. Y necesitamos mentes frías, pero que tengan capacidad analítica, que sean aportativos en beneficio de la tranquilidad y el sosiego de la nación. Lo que decía el doctor Llanareas, hay que moderar los tonos y los modos en la manera como se le habla a la gente. Actos de provocación en este momento me parecen no necesarios, sino irresponsables. Vamos a buscar la manera de punto de encuentro. Al final del camino, este país es de todos. Así es. Y es un grupo, para que estemos claros. Doctor Llanareas, un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo, con Camila, con Sabrina, y por ahí nos seguimos viendo. Que tenga buen día. Vamos a estar en contacto. Chao, chao. Que tenga un buen día. Hasta mañana.